Hola y bienvenidos nuevamente al curso de lectura crítica de ensayos clínicos aleatorizados. Estamos comenzando el módulo 2, en el cual hablaremos sobre causalidad en epidemiología, errores introducidos por el azar, sesgos y factores de confusión. Luego de esta clase, usted debe ser capaz de distinguir entre el concepto de asociación y causa, explicar los conceptos de sesgo, factor de confusión y error por azar, e identificar los mecanismos por los cuales pueden afectarse los resultados de un estudio y mencionar las herramientas disponibles para el control de sesgos, factores de confusión y azar. En epidemiología, en la historia de la salud, han existido varios enfoques causales que tienen que ver con los conceptos de procesos o de enfermedad que durante la historia han tenido las poblaciones. Por ejemplo, se puede pensar que los problemas de salud que afectan a las poblaciones o a los individuos son producto de una divinidad que a modo de castigo afecta a las personas. O, por ejemplo, que un eclipse que precede a una epidemia es la causa de esta epidemia, de tal forma que la asociación temporal o también a veces espacial o geográfica puede también pensarse como una causa de un evento en salud. Existía en el siglo XVIII la teoría miasmática, por la cual se pensaba que las enfermedades eran producidas por humores o por diferentes entidades que ingresaban al cuerpo y producían las enfermedades. Cuando se descubrieron los microbios, se pensaba que todas las enfermedades eran producidas por los microbios. Y luego del advenimiento de las enfermedades crónicas, esta teoría comenzó a repensarse y el problema de la causalidad en epidemiología y en la salud pública es un problema complejo. Nosotros no vamos a abordar toda la complejidad del concepto de causa en la epidemiología, pero sí vamos a puntualizar que en epidemiología, causalidad requiere de que se cumplan varios criterios, uno de los cuales es demostrar que existe una asociación. Nosotros decimos que un factor está asociado a un evento si al variar su frecuencia se produce alguna modificación en la frecuencia del evento. Por ejemplo, en esta figura observamos que a medida que aumenta la cantidad media de cigarrillos fumada diariamente, aumenta la tasa anual de muerte por cada 1000 hombres. Como varía la frecuencia del factor y también varía con ello la frecuencia del evento, porque a mayor cantidad de cigarrillos fumados, mayor mortalidad, pensamos que existe una asociación, porque al variar la frecuencia del factor, existe una variación en la frecuencia del evento. Otro ejemplo. La tasa de mortalidad de las cirugías del doctor A es del 80%, en tanto que la del doctor B es de solo el 1%. Existe una variación del evento en relación a la presencia del factor doctor A o doctor B. ¿El doctor A es causa de la mortalidad respecto a sus cirugías? ¿Y entonces es un asesino y debe ir preso? Otro ejemplo. En el trabajo que habíamos evaluado en el primer módulo, habíamos observado que las personas que utilizaron el fármaco en estudio tuvieron una mortalidad luego de 27 meses de seguimiento del 21.8%, mientras que usaron en abril la mortalidad fue del 26.5%. ¿Esto es suficiente para dejar de usar enalapril y reemplazarlo por el otro fármaco? Es decir, ¿el nuevo fármaco es causa de una menor mortalidad en los pacientes que son tratados con ellos? Vamos a pensar que no todas las asociaciones son causales y que vamos a considerar un factor como causa en tanto no se demuestra lo contrario. Entonces existe una distinción que hay que hacer y que los investigadores tienen que poder fundamentar y los lectores tienen que también saber apreciar entre si la asociación es causal o la asociación ha sido producida por la intervención del azar, de sesgos
o de factores de confusión. ¿Cómo interviene el azar en producir errores en las estimaciones de un estudio? Cuando se produce un estudio, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorio, no se estudia al universo entero de las personas que cumplen con criterios para el estudio, sino que se toma una muestra de ellas. Mediante criterios de inclusión, se observa una población que primeramente es elegida y luego es depurada mediante criterios de exclusión para finalmente constituirse en la muestra que va a corresponder al estudio que se está realizando. Entonces las mediciones se realizan sobre las personas que participan en esta muestra del universo. Los resultados de un estudio lo vamos a conocer técnicamente con el nombre de estimador. Este es el nombre que se le da porque estos resultados tratan de estimar el verdadero valor del universo que no conocemos, el cual se conoce con el nombre de parámetro. En clases que vienen vamos a poder también apreciar la utilidad que tienen los intervalos de confianza al 95% para poder estimar correctamente el parámetro del universo. Pero la cuestión aquí es que de este universo pueden ser posibles que se tomen infinitas muestras. De tal manera que siempre va a caber la duda de que si la muestra que se obtuvo en nuestro trabajo estuvo o no influenciada por el azar en obtener, por ejemplo, personas con evolución más favorable o más desfavorable. El error introducido por el azar no se puede controlar, no se puede evitar, pero sí es posible estimar la probabilidad de que los resultados del estudio se hayan producido por casualidad o por el azar, y justamente esa es la importancia de lo que se conoce por los valores P, que estiman la probabilidad de que los resultados hayan sido producidos por el azar. Otra posibilidad que puede hacer parecer que una asociación es causal cuando no lo es la intervención de sesgos. Un sesgo es un error sistemático, es decir, que tiende al mismo sentido. Y existen gran cantidad de sesgos que se clasifican en sesgos de medición y sesgos de selección. Los sesgos de medición son introducidos en cualquier momento en los cuales las mediciones que se hagan en el estudio, ya sean con instrumentos o mediante formularios, ya sea porque la persona que responde de una forma sesgada, o la persona que entrevista lo hace en forma diferencial entre un grupo u otro, pueden ser controlados con mecanismos que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y los sesgos de selección se relacionan a cualquier procedimiento que seleccione en forma diferencial a un grupo de personas respecto de los que van a participar en el grupo de tratamiento activo respecto de aquellos que van a participar del grupo control. Por eso es tan importante que la población que se selecciona para participar en un estudio de investigación del tipo de ensayo clínico aleatorio justamente se aleatorice para poder garantizar que no existen sesgos de selección y que personas con perfiles más favorables o menos favorables estén equilibradas en ambos grupos del tratamiento o del experimento, porque tenemos que luego de los resultados que se obtengan en el estudio dar cuenta de que esos resultados no se deben ni a la intervención del azar, ni a la intervención de sesgos, ni a factores de confusión que vamos a ver enseguida. Los sesgos se controlan mediante un correcto diseño del estudio, mediante utilizar criterios uniformes entre los investigadores, mediante el uso de estudios pilotos para poder justamente uniformar los instrumentos de medición o las formas en que se harán las preguntas cuando se requieren realizar encuestas, y mediante el control de calidad de las mediciones que se efectúan. Finalmente, los factores de confusión son la tercera causa de producción de asociaciones que no son causales. Imaginemos un estudio que quiera investigar si el café es causa de cáncer de pulmón. Este estudio podría dar perfectamente que existe una asociación entre el café y el cáncer de pulmón, pero hay que tener en cuenta que el cigarrillo se asocia al consumo de café porque las personas que toman café suelen también fumar,
y también se asocia a la producción del cáncer de pulmón, porque el cigarrillo es una causa conocida de cáncer de pulmón. Si no se tiene en cuenta que las personas que toman café también pueden fumar, entonces podríamos creer que la asociación observada se debe al café y no al factor de confusión, que en este ejemplo es el cigarrillo. Los factores de confusión se pueden controlar mediante restricción, es decir, si por ejemplo pensamos que un factor de confusión puede ser el cigarrillo, uno podría excluir de la muestra del estudio a personas que fuman. El emparejamiento, la estratificación, el ajuste de tasas, la aleatorización y el uso de métodos multivariados en el análisis son métodos que se utilizan para controlar factores de confusión. Cuando nosotros estamos evaluando un artículo de tipo ensayo clínico aleatorio o cualquier otro artículo de la medicina, tenemos que preguntarnos si los resultados pudieron haber estado afectados por factores de confusión y si los investigadores echaron mano a alguna de estas herramientas para poder despejar la duda de que si los resultados se deben a una asociación causal o a factores de confusión. Habíamos dicho que no todas las asociaciones son causales y esta diapositiva de alguna forma nos puede permitir repasar los conceptos observados en este módulo. La asociación causal tiene que diferenciarse de la intervención del azar mediante su cuantificación con valores P, o si fue producida por sesgos mediante el control del diseño y los procedimientos del trabajo, o por factores de confusión mediante los métodos que mencionamos recién: restricción, emparejamiento, aleatorización, ajuste de tasa, estratificación o análisis multivariados, como por ejemplo las técnicas de regresión logística. Aquí concluye el módulo 2. Los esperamos en la próxima unidad, donde vamos a abordar las mediciones de resultados de un ensayo clínico aleatorio,